Amén y amén. Entonces, el título que le coloqué al mensaje de hoy es: ¿qué te detiene de llevar el Evangelio? Entonces, desde el capítulo 4 de Hechos, hemos visto cómo empezó la persecución a la iglesia, cómo el enemigo ha estado buscando la manera de detener el mensaje de salvación. El domingo pasado nosotros hablamos que el ataque vino desde adentro de la iglesia. Una pareja dejó que sus corazones se llenaran de mentira por parte del enemigo y quisieron ganarse el reconocimiento de la iglesia por medio de una mentira. Sin embargo, Dios, que conoce los corazones, sacó esta mentira a la luz y esta pareja terminó bajo el juicio de Dios. Terminaron muertos. Hablamos de Ananías y Zafira. Con este juicio Dios mostró que Él quiere una iglesia pura y sin mancha. También vimos que Dios toma muy en serio el pecado. Ahora, que Dios haya traído juicio, que Dios haya cortado el pecado de raíz, no significó que Dios dejara de amar a su iglesia, que Dios rechazó a la iglesia. Todo lo contrario, la iglesia, una vez fue limpia, Dios continuó obrando en ella. Dice que un gran temor vino sobre la iglesia y los que estaban afuera. Este temor se habla de reverencia, ese temor que nos recuerda quién es Dios. Que Dios es santo, Dios es puro, Dios es sin pecado. Nos recuerda, hermanos, que sin santidad nadie verá a Dios. Esa reverencia que nos recuerda que Dios es el creador y nosotros somos su creación, que sin Él nada somos. Esa reverencia que nos acerca a Dios y nos lleva a querer ser más como Él y menos como nosotros. Pero no solamente hubo reverencia hacia Dios, la iglesia también disfrutó de la gracia de Dios. A pesar del pecado de esta pareja, la Biblia nos dice que se seguían haciendo milagros y señales. Dios seguía obrando, Dios seguía con su plan, Dios seguía mostrando su gracia y su amor por la iglesia. Y no solamente por la iglesia, sino el amor por los que no conocen de Cristo. Porque el versículo 14 nos dicen: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Más personas eran parte de la familia en Cristo. Mira, el enemigo quiso atacar la iglesia con el pecado de Ananías y Zafira. Pero esto no detuvo los planes de Dios, no detuvo la obra. La iglesia estaba viviendo un avivamiento en aquellos días. Pero también les comenté que el enemigo no se da por vencido porque perdió una batalla. Él buscará la manera de seguir atacando. Entonces vamos a ver cómo sus ataques incrementan o crecen. Vamos a ir al versículo 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Qué pasó con los apóstoles? Fueron encerrados. Y esta vez no solo fue Juan y Pedro, como vimos nosotros en el capítulo 4, sino todos. Pero ¿cómo así? Si la iglesia estaba viviendo un momento de avivamiento, las personas estaban conociendo de Dios, se hacían milagros, la iglesia estaba creciendo, los hermanos estaban unidos, había temor de Dios. ¿Por qué algo así tuvo que pasar? ¿Por qué Dios permitió que eso pasara? Pueden ser preguntas que a veces vienen a nuestra mente. Si todo está bien, ¿por qué Dios permite esto? Pero recuerda, el enemigo no le importa en el momento que tú estés. Si tú estás en el peor momento de tu vida o en el mejor, él buscará la manera de atacar. Pero algo más importante que lo que el enemigo quiere es las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Y miren las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Lucas 21, 12 al 13 dice lo siguiente: pero antes de todas estas cosas, Jesús está hablando del final, dice: os echarán manos y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.
y esto os será ocasión ¿para qué? Para dar testimonio. Son versículos muy fuertes. A cada uno de nosotros nos gustaría ser testigos de Dios en los buenos términos, como empecé la prédica, ¿no? Milagros, la gracia de Dios, todos unidos, todos llenos del Espíritu, todo va bien, nos encanta. Pero a ninguno nos suena como un buen plan estos versículos: ser entregados, perseguidos, ir a la cárcel, ser aborrecidos y aún morir con el fin de dar testimonio para Cristo. No creo que sea el mejor plan que nos guste. Estos son versículos que a veces uno casi nunca escucha en una iglesia y de un pastor. Porque pues, qué miedo, imagínese que a uno le toque decidir entre su vida o negar su fe. Y uno dice, pues es que yo no sé qué haría yo en ese momento. Pero hermanos, mire, estos versículos que acabamos de leer, los están viviendo muchos hermanos alrededor del mundo. Donde ser cristiano, donde reunirse y alabar a Dios, hacer lo que nosotros estamos haciendo ahorita, puede ser el último momento de sus vidas o de su libertad para ellos. Nosotros los cristianos somos llamados a caminar el mismo camino que nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios vivimos en un país donde nosotros tenemos la libertad de adorar a Dios por ahora. Pero no es nada extraño, hermanos, que en unos años decir que tú eres cristiano va a ser una sentencia para tu vida. Y nuestra fe va a ser puesta a prueba. Ya lo empezamos a vivir en el 2020. Ya lo empezamos. Pero recuerda, el Señor dijo, yo estaré con ustedes ¿hasta cuándo? Hasta el final. Y Él nos dará lo que nosotros necesitamos para atravesar. Ya hemos visto su fidelidad. Siga colocando sus ojos en el Señor Jesucristo. Entonces, Dios permitió esto para que se cumpliera su palabra, pero también para que los discípulos llevaran el mensaje, el evangelio. Y apegándome pues al título que le di a mi mensaje, ver que nada detuvo a los discípulos de llevar el evangelio, ni aún cuando sus vidas estaban en peligro. Así que nos dice el libro de Hechos que los apóstoles fueron encarcelados, puestos en una cárcel pública por los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ellos se llenaron de celos. Los líderes religiosos. ¿Qué son los celos? Es una sensación de preocupación, angustia, malestar, encaminado hacia la posibilidad de perder por responsabilidad de otra persona algo que consideramos importante o propio. La obra que Dios estaba haciendo en la iglesia, la obra que Dios estaba haciendo con los discípulos, representaba una amenaza para el liderazgo de los saduceos. Principalmente porque recuerden que el tema de predicación de los discípulos era la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué pasaba con los saduceos? Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces esto contradecía sus enseñanzas. La cárcel pública. Mire, este era el lugar para colocar a los delincuentes, a los criminales de aquel tiempo. Con esto buscaban mostrarle a los discípulos y a todo el pueblo que ellos eran considerados una amenaza para el pueblo. También para intimidar a los seguidores del Señor Jesucristo y darles una señal que si ellos seguían enseñando, que si ellos seguían proclamando el nombre del Señor Jesucristo, ellos ¿dónde iban a terminar? En la cárcel, en el mismo lugar donde estaban los discípulos, que ellos serían contados como criminales o como delincuentes. Ese era el plan de los líderes religiosos, colocar a los discípulos como en escarnio o humillarlos, atemorizarlos públicamente y al día siguiente juzgarlos. Estamos viendo días como esos. Pero hermanos, mire, una cosa es lo que el hombre quiere o lo que el enemigo busca y otra es lo que Dios determina y lo que tiene en mente y cuáles son los planes del Señor. Porque vamos a ver qué pasó, cuál era el plan del Señor en este momento. Dice el versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolas, dijo,
Y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Miren, en los planes de Dios no estaba que una cárcel detuviera los planes de la salvación, que por los celos de unos hombres las almas se perdieran. Y aquí hubo una intervención divina por parte de Dios. Dios envió un ángel y sacó de la cárcel a los apóstoles. ¿Pero para qué? No los sacó para que ellos se escondieran o simplemente para salvar sus vidas. Tampoco los sacó para que ellos tuvieran tiempo de escapar de Jerusalén. Los sacó con un propósito: que ellos siguieran anunciando el evangelio, las palabras de vida. Y hermanos, mire, no quiero espiritualizar todo, pero quería hacerles como 3 preguntas que pues no tienen que darme la respuesta, solo eso es entre usted y Dios. Pero, ¿qué te está deteniendo a ti de llevar el mensaje hoy? Hazte esa pregunta. Oh, hermanos, pues la salud, el tiempo, es una dificultad que tengo, que es que sí, es un problemita. Y no vaya a decir esposa o esposa porque se contradice con mi segundo punto de la pregunta que tengo. Si hoy Dios quita eso, por eso no vale lo otro, lo que no te permite llevar el mensaje, ¿llevarías aún el mensaje? Si Dios quita eso que tú dices, es que por eso. Y la tercera es, ¿y si Dios nunca quitara esa dificultad o ese problema de tu vida, entonces nunca llevarías el mensaje? Te hago esta pregunta porque tenemos que preguntarnos o hacernos la pregunta: ¿en verdad el evangelio es nuestra prioridad? ¿Es en verdad el reino de Dios nuestra prioridad? Hoy queremos que Dios abra puertas, que Dios saque de la cárcel, que Dios restaure, que Dios sane, pero con el propósito de que yo pueda vivir bien, que yo esté bien, que yo. Pero no precisamente las personas oran o piden a Dios que Dios haga eso con el propósito de ir y llevar las buenas nuevas. Todo es como yo quiero vivir bien. Pero, ¿y los que no conocen de Cristo? Si tú piensas en el cielo, en la eternidad, en la salvación, en las almas, ¿hay en nosotros ese amor por las personas afuera? Algo que me gustaba mucho cuando estaba trabajando en Colombia era que habían muchos misioneros y me encantaba escuchar las historias de ellos y escuchar cómo Dios los sanó, cómo Dios restauró, cómo la vida de ellos, que uno dice, wow, pero ahora ellos solo querían vivir para el Señor. Ese era su deseo, donde estuvieran querían simplemente servir al Señor. Y decía, Señor, dame a mí ese mismo corazón. Aquí los discípulos escucharon las palabras del ángel y temprano en la mañana, tan pronto en eso, salieron al templo y empezaron a predicar el evangelio. El versículo 21 nos dice: entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Mire, me encantan los versículos 22 y 23 porque mire, los alguaciles, era como la policía del templo, fueron por los discípulos y tanto como ellos, como los sacerdotes, como los saduceos, esperaban ver a los discípulos en la cárcel llenos de miedo, llenos de temor, clamando por sus vidas. Pero el versículo 23 nos dice: a nadie hallamos adentro. Mire, cuando Dios interviene, los planes del enemigo quedan así, en nada, vacíos. Sin embargo, mire,
Las personas hoy en día a veces se enfocan tanto en sus problemas y se mantienen tanto en su problema que parece que el enemigo cada día viene, abre la puerta, por decir así, de sus vidas y los ve ahí en el mismo hueco, en la misma circunstancia, en la misma cárcel, llenos de temor y pensando que no hay otra forma para salir. Mire, nuestro trabajo es hacer lo que Dios nos ha pedido. Y mientras nosotros hacemos eso, Dios va a estar obrando. ¿Obrando en qué? En nuestros problemas, en nuestras adversidades, en nuestras circunstancias. Tú te enfocas en Dios y Dios hace el resto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el resto vendrá por añadidura. Los discípulos dejaron la cárcel atrás y se fueron temprano a hacer lo que Dios les había dicho. Y de pronto hoy tú te preguntas, pero es que tengo una pequeña preguntita, y es que yo no sé lo que Dios quiere para mi vida. Ni siquiera sé lo que Él me está pidiendo de mí. Mira, ¿estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás orando? Empieza por ahí y Dios te mostrará el camino. No esperes que alguien te diga, oh, tú vas a, oh, hermano, hermana, tú. Busca en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces vamos al versículo 26 y 28, dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina o enseñanza, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Los discípulos otra vez son arrestados, ¿sí? Y esta vez los traen delante del Sanedrín. Miren que no les preguntaron cómo salieron de la cárcel, porque si no les hubiera tocado aceptar que fue un milagro y una obra del Señor. Los dirigentes van directamente a las acusaciones. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Esto hace referencia al capítulo 4, cuando Pedro y Juan fueron encerrados y amenazados de que no podían predicar en el nombre de Jesús. Y los discípulos siguieron predicando. De hecho, nos dice que habían llenado a Jerusalén de las enseñanzas de Jesús o de la doctrina de Jesús. Ahora mire, aquí nosotros como en Calvary, podemos decirlo así, no animamos o no enseñamos a la desobediencia civil. Porque pues aquí lo que vemos es una desobediencia civil, ¿sí? Porque pues sabemos que Dios ha puesto las autoridades. De hecho, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos estar orando por ellos. Sin embargo, cuando las leyes, las normas, el gobierno va en contra de lo que Dios ha establecido y nos llevan a desobedecer a Dios, desobedecer su palabra, desobedecer lo que Él nos ha pedido, por ejemplo, adorarlo, alabarlo, predicar el evangelio, es cuando nosotros tenemos que trazar una línea. Y tal como los discípulos contestaron la primera vez, decimos, juzgad si es justo delante de Dios. No de los hombres van a decirte, no, es delante de Dios. Obedecer a vosotros, quiere decir las autoridades, antes que a Dios. Aquí la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? De Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Mire que no solamente contestó Pedro, sino los apóstoles. Todos sabían y entendían esto. Y su respuesta no cambió. No cambió porque la noche anterior los hubieran puesto otra vez en una cárcel. No cambió porque ellos volvieron a ser arrestados. La respuesta fue la misma. La palabra de Dios es la misma. Dios no cambia. Dios no cambia. La segunda acusación contra ellos fue, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. En otras palabras, les están diciendo, ustedes nos están diciendo que nosotros matamos a ese hombre. Ni siquiera dicen el nombre de Jesús. Pero recordemos, ¿qué pasó cuando Pilato presentó a Jesús delante del pueblo y de los líderes en ese tiempo?
Pilato dijo, mire, yo no hallo nada de culpa en este hombre. Sin embargo, ustedes lo quieren crucificar. ¿Qué hizo Pilato? Se lavó las manos y les dijo, allá ustedes, allá ustedes. ¿Cuál fue la respuesta de los líderes, del pueblo, de la nación? Mire, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, como nosotros aceptamos esa culpa sin importar, con toda la determinación. Eso fue lo que hicieron. Ahora, por un momento, recordemos quiénes son los que están juzgando a los discípulos en este momento. Los líderes y los gobernadores. Meses antes, este mismo grupo fue el que mandó a crucificar a Jesús. Y los discípulos se encuentran frente a ellos y de ahora tienen que dar una respuesta. Los discípulos pudieron haber dicho, lo sentimos, ¿sí? Denos una segunda oportunidad. Lo siento, no debimos haber desobedecido. ¿Sabe qué? Es culpa del ángel. Pensándolo bien, es culpa del ángel, porque el ángel fue el que nos sacó. Nosotros estábamos juiciosos ahí y el ángel abrió las puertas y pues ni modo, del susto salimos corriendo. Cualquier excusa que usted quiera pudieron haber dado los discípulos. Pero como les dije antes, Pedro y los discípulos no se mordieron la lengua. No cambiaron el mensaje. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Su palabra no cambia. Entonces miremos cuál fue la respuesta, porque ellos tienen que dar una respuesta frente a las acusaciones. Y vamos al versículo 30 y 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces los discípulos, ¿con qué responden? Con el Evangelio. Tal como Jesús dijo, una oportunidad para ser testigos. Responden ellos hablan acerca de la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la exaltación de Jesús, la necesidad de un arrepentimiento, el don del Espíritu Santo y dar testimonio. Pedro empieza, el Dios de vuestros padres. Mire, los judíos eran bien orgullosos en el sentido de que ellos siempre hablaban de los padres, de los patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Ellos lo proclamaban, exaltaban a estos hombres, pero dice, mire, el mismo Dios de ellos fue el que envió a su Hijo. Y lo vemos nosotros en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasó? Ustedes le dieron muerte colgándole en un madero, en una cruz. Pero mire, el mismo Dios que envió a su Hijo, lo levantó entre los muertos, y no solo lo levantó entre los muertos, sino que ahora está a la diestra del Padre, está exaltado. Wow, mire, estas palabras tuvieron que penetrar en lo más profundo de la conciencia y el corazón de estos líderes religiosos. ¿Por qué? Porque mire, ellos tuvieron que haber recordado cuando delante de ellos no estaban los discípulos, sino estaba el mismísimo Hijo de Dios. Estaba Jesús delante de ellos. Y el sumo sacerdote, antes de que lo condenaran, el sumo sacerdote bajo juramento le preguntó a Jesús y le dijo, oye, dinos si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios. Se lo preguntaron. Y Jesús en ese momento les dijo, le contestó al sumo sacerdote y le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Los del Sanedrín, los acusadores, los religiosos, estaban escuchando las mismas palabras que escucharon de Jesús, pero ahora en las bocas de los discípulos.
Pero podemos decir que expuso el pecado de ellos. Ellos habían condenado a muerte a Jesús. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios expone lo que hay en el corazón de la persona. Dice que conoce hasta los pensamientos, la intención del corazón. Y eso fue lo que hizo aquí la palabra. Fue hasta lo más profundo del corazón de ellos, donde no les quedaba duda de lo que habían hecho. Pero mire, después de las palabras de Pedro, de exponer el pecado, uno diría, uy, pues, pero mire, sigue leyendo y es bien bonito porque dice, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En otras palabras, Pedro le dijo, mire, Dios sabe y conoce el pecado. Dios sabe lo que ustedes hicieron. Dios no es que usted le puede ocultar lo que ustedes hicieron, pero los llama a un arrepentimiento. Arrepentimiento para tener perdón de pecados. En pocas palabras, Pedro les dijo, ustedes tienen perdón, hay perdón para ustedes. Y esa es la invitación del Evangelio. Y de pronto tú estás escuchando este mensaje. Y mira, no importa qué tan grande haya sido tu pecado, qué tanto te condena tu pecado. Aquí, mira, solo míralo desde este punto. La nación, los líderes religiosos rechazaron al mismísimo Hijo de Dios. Y no solamente lo rechazaron, lo colgaron en una cruz, lo mataron. ¿Hay un pecado más grande que eso? Pues no es que vamos a medirlos, pero ¿hay algo peor que eso? No sé. Pero el llamado fue ¿a qué? A un arrepentimiento para perdón de pecados. De pronto hoy Dios te está llamando a ti y te dice, oye, hay perdón de pecados. Tú te puedes arrepentir. Pero hay un camino. Ese camino solo lo vas a encontrar en Jesús. Solamente es posible por Jesús. Primero en Juan 1:9 nos dice, mire, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pero no solo les mostró el camino para el perdón y la salvación, pero mira el versículo 32 dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. La promesa del Espíritu Santo también era para ellos, si ellos se arrepentían. Efesios 1 del 13 al 14 nos habla que nosotros, ¿sí?, recibimos el Espíritu Santo, somos sellados con el Espíritu Santo. Esa es la promesa. ¿Sí? El Espíritu Santo es como la marca que nosotros tenemos de nuestra salvación. Es como la marca de que nosotros le pertenecemos a Dios, que tú le perteneces a Dios. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, es como yo le pertenezco a Dios. Y ahí es cuando nosotros en Romanos decimos, ¿qué nos va a separar del amor de Dios? Nada, porque el Espíritu Santo está aquí. Eso es lo que hace en un cristiano. Tienes esa seguridad que no importa lo que hay al frente tuyo. ¿Por qué? Porque tú le perteneces a Dios. Pero es que tus pecados quedaron atrás. Eres nueva creación. Tus ojos están en el cielo. Y esto es lo que los invita Pedro a un Sanedrín que estaba, diríamos, llenos de pecado. Y es la misma invitación del Evangelio a cada uno de nosotros. Arrepentirnos para perdón de pecados. Pero dice, a los que le obedecen, a los que escuchan, a los que en verdad creen. Esa es la invitación que hace Pedro al Sanedrín. Y pues la verdad nos queda solo una pregunta. ¿Cuál va a ser la respuesta del Sanedrín, no? O de pronto hoy Dios te está llamando a ti de nuevo a un arrepentimiento. ¿Qué vas a hacer?
Pues veamos la respuesta del Sanedrín y espero que la tuya sea diferente. Dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallaos luchando contra Dios. Un momentico. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se arrepintieron? No, no, cuando escucharon el mensaje, cuando escucharon el evangelio, cuando el pecado fue expuesto, se llenaron de ira. Se llenaron de ira y querían matar a los discípulos. Estaban a punto de hacer lo mismo que hicieron con Jesús. Mire, esta es la verdad del evangelio. O tú lo aceptas o tú lo rechazas. No hay un término medio. La palabra de Dios nos dice que no podemos servir a dos amos. No podemos servir al mundo y servir a Dios. Así que rechazaron el llamado a un arrepentimiento y ahora quieren matar a los discípulos. ¿Por qué? Porque se llenaron de ira. Mire, hermanos, que la ira es muy peligrosa. La ira es muy peligrosa. Pero antes de que ellos cometieran lo mismo con los discípulos, un fariseo llamado Gamaliel se dirige al consejo. Gamaliel era el hijo de Hilel, uno de los rabinos más conocidos de los judíos. De hecho, encontré que a él fue el primero que lo llamaron Rabán, que quiere decir nuestro rabino. También Gamaliel fue el maestro de Pablo, del apóstol Pablo. Pablo creció a los pies de él. Entonces, este fariseo exige que saquen a los discípulos para buscar una solución entre ellos. Gamaliel pues no está muy preocupado por los apóstoles como por la reputación del Sanedrín. Y les advierte, mire, pensemos dos veces qué vamos a hacer con estos hombres. Y lo que él usa o hace es usar el ejemplo de dos líderes y compararlos con Jesús. Y decirles, mire, pues por razones obvias van a tener el mismo final. Mire, Teudas y Judas el Galileo pues eran dos personajes que en su tiempo tuvieron varios seguidores. Pero al morir ellos, ¿qué pasó? Sus seguidores se dispersaron, se separaron, ese movimiento, esa revolución llegó a su fin. ¿Por qué? Porque el líder murió. Gamaliel le dice al Sanedrín, mire, esto es lo mismo que va a pasar con ellos. ¿Por qué? ¿Y por qué les dice esto? Porque recuerde que el Sanedrín, ellos mismos con sus propios ojos habían visto cómo Jesús fue azotado, cómo Jesús cargó con la cruz, cómo fue clavado a esa cruz. ¿Vieron cómo fue que Jesús murió ahí? Ellos habían visto a Jesús morir. Entonces no les quedaba duda de que entonces sí tenían razón. Su líder murió. Ajá, muy sabio. Pero hermanos, ¿en qué estaba equivocado Gamaliel? Muchas cosas, pero en verdad sí, Jesús había muerto. Pero la gran equivocación de Gamaliel fue comparar a Jesús con otros hombres. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo, Jesús resucitó, ¿sí? Jesús no se puede comparar a otro ser humano. La resurrección es lo que separa a Jesús de cualquier otro hombre, profeta, maestro que haya venido de parte de Dios. Porque todos usted puede ir y ahí está la tumba. Pero de Jesús pero está vacía, está vacía. De hecho, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. 1 Corintios 15:14 nos dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Ahí estaba el error de Gamaliel. Mire, ahí está el error de varias personas que piensan que todas las religiones son iguales.
Mire, no, eso, todos piensan diferentes, actúan diferentes, pero todos los caminos llevan a la salvación. No importa si tú eres de aquí, allá, si crees en el árbol, si no lo abrazas, si lo siembras, no importa lo que tú crees. Todos los caminos, si tú eres bueno, van a llevar a la salvación. Pero mire, si eso es verdad, Jesús no es nuestro Dios, porque Él mintió. Jesús claramente dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad. Solo hay un camino y es Jesús. Si hay otros caminos, hermanos, pues el otro domingo no los vuelvo a ver, porque pues aquí estamos perdiendo el tiempo. Y si no viene, ya sabemos. No. Pero eso no era parte. Pero el versículo 40 dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Entonces el Sanedrín le dijo a Gamaliel, ok, estamos de acuerdo, pero queremos dejarles muy claro a los discípulos que ellos no pueden seguir enseñando acerca de Jesús. ¿Qué hicieron? Los azotaron. Y la ley decía que tenía que ser 39. Entonces, ahora por un momento imagínese esto. Usted va a ser azotado por proclamar que Jesús está vivo. Algo imposible en ese momento pensarlo. Yo la verdad nunca he sido azotado, ¿sí? No puedo quitarme, mire eso, no, nunca he sido azotado. Pero sí sé lo que duele bueno, decimos en Colombia, un correazo. Sí, en Colombia hay un juego que se llama Rejo Caliente. Y la idea es que esconder un cinturón, una correa, van y lo buscan y el que agarra esa correa o ese cinturón sale y al que se encuentra al frente. ¿Por qué les digo esto? Una vez me gané uno por acá y yo me miraba todos los días morado, es que sí, y duele en el alma. No sé si me pegó bien o qué fue, pero lo recuerdo, sí. Entonces, si usted sabe que va a ser azotado y tiene ese dolor, y si la resurrección de Jesús es una mentira y es inventada por los discípulos, en cualquier momento uno de los apóstoles hubiera dicho, no, eso es mentira, Jesús nunca resucitó, nosotros nos robamos el cuerpo de Jesús, no lo hemos visto. Sí, no, mejor nos vamos a callar, no vamos a decir nada, mire, ya pare porque duele, pare, pero no, ellos pueden dar la excusa que usted quiera, mire, no vamos a volver a hablar del nombre de Jesús, pero pare, y creo que todos sabemos lo que nos produce apenas sentimos algo de dolor, pare, pero no fue así. Ellos recibieron los azotes y miren de hecho cómo salieron, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban en enseñar y predicar a Jesucristo. Salieron renegando al Señor y diciendo, Señor, ¿por qué permitiste esto? Mire mi espalda. No, dice gozosos. Bueno, eso tampoco tiene sentido. Gozosos. Pero miren las palabras que Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 5, 11, 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Wow, de pronto cuando Jesús dijo estas palabras, los discípulos no las entendieron. Pues porque no tienen sentido. Felices, gozaos, cuando nos vituperen, cuando alguien nos persiga. Pero aquí entendieron lo que Jesús dijo. Se sentían ser dignos de ser discípulos de Jesús, de haber padecido por causa de Cristo. El objetivo real de los judíos al azotar a otra persona no era tanto el dolor, sino la vergüenza, la deshonra. Lo que buscaban era que la persona cambiara. Pero para los discípulos todo esto fue diferente. Ellos lo consideraron como
participar en sus sufrimientos era un privilegio, no era una deshonra, en realidad era todo lo contrario, porque Jesús ya les había dicho, grande es vuestra recompensa. Y hermano, en los cielos, y ahí es donde nuestros ojos deben estar puestos. Y de hecho, ¿qué fue lo que produjo este momento de dolor? Este momento que de pronto nosotros decimos, allá no quiero estar. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso que el enemigo quiso usar, eso difícil, esa situación que uno diría, yo la quiero evitar, ese momento que uno dice, no, Señor, líbrame de esto. De hecho, fue lo que Dios tomó. ¿Para qué? Para que ellos siguieran predicando y con una mayor pasión, con un mayor ánimo, diría uno así, la palabra de Dios. Mire, si usted se da cuenta, cuando hay dificultades, es cuando en verdad vemos más la mano de Dios. Cuando hay problemas, es cuando usted en verdad dice, mire, es que yo sé lo que se siente. Usted puede decir, mire, estas son mis marcas, este es el dolor, esto fue lo que yo pasé. Pero ¿quién estaba ahí? Dios. Dios, y lo puedes decir de todo tu corazón, ni siquiera empiezas, es que yo no sé de Dios, es que del Salmo 20. No, lo dices con seguridad. ¿Por qué? Porque lo has vivido en tu carne. No lo puedes negar. Por eso, mire, lo que el enemigo quiso tomar, lo usó Dios. Y dice que no paraban todos los días. No solo en el templo, sino en las casas. Hermanos, y de nuevo, esto va al punto de, ¿qué te detiene a ti de predicar la palabra de Dios? Si tú te das de cuenta en todo lo que hemos visto, que ya voy a acabar, sí, por tiempo, pero mira, en los momentos buenos, predicaron. Cuando vino la persecución, predicaron. Cuando fueron juzgados, predicaron. Cuando fueron azotados, y esto me gustó mucho, mire, cuando Dios les permitió pasar por dolor, por dificultades, por lágrimas, ¿qué hicieron ellos después? Seguían predicando la palabra. Mire, las cosas como van, y bienvenidos a California, no es que pintan muy bonitas, es la verdad. Y si tú estás esperando que Dios te quite todo lo que quieres para poder compartir la palabra de Dios, te voy a decir, y no me tome como falso profeta ni nada, sino que digo, hey, las cosas van en dirección totalmente diferente, tal como la palabra de Dios dijo. Los últimos días serán así. Dice que el amor de muchos se enfriará. No piense que es que todo va a ser solo mejor. Bueno, si mejora, gloria a Dios. Pero por ahora estamos viviendo esto. Y hoy es el momento para nosotros llevar el mensaje. El mensaje. ¿Qué te detiene? Ahí sí, hermanos, cada uno de ustedes tiene que responder esa pregunta delante de Dios. Usted ve acá con los discípulos que no importó la situación en la que ellos estuvieran, en la mejor o en la peor, predicaron la palabra de Dios. En tiempo y en destiempo estaban ahí predicando la palabra de Dios. De pronto no das un mensaje como el mío de 3 horas, no, sino puede ser 5 minutos que compartes con alguien. Entonces, ¿qué te digo al final? Mira, tómate una tarjetica y lleva, confía en Dios, lleva el mensaje. Entonces, vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, va a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y cada uno de nosotros aquí, Señor, sabemos dónde estamos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, quita, Señor, la venda de nuestros ojos y ayúdanos a confiar, Señor, que no importa dónde nosotros nos encontremos en la vida, Señor, tú nos has dado un mandato de ir y llevar tu palabra, Señor. Danos, Señor, esa valentía, llénanos de tu Espíritu Santo, danos, Señor, las palabras, Señor, danos la confianza, Señor, ayúdanos a dar ese paso de fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a que los problemas, las circunstancias, las dificultades, Señor, no nos alejen de lo que tú nos has pedido, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor.
Padre, y si hoy, Señor, aquí hay alguien, Señor, que necesita una intervención divina, como hiciste con los discípulos, Padre, te pedimos, Señor, que tú obres, Señor, pero que tú les muestres, Señor, qué es lo que quieres para su vida. Gracias, Padre, de nuevo por lo que tú estás haciendo, por lo que vas a hacer, Señor. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, hermanos, Dios les bendiga.